¿qué es un XSS? Un XSS son las siglas de Cross-Site Scripting, ¿vale? Es una definición en inglés y consiste en una vulnerabilidad que se encuentra presente en una gran cantidad de sitios. Según ciertas estadísticas, dicen que en torno al 60-70% de las aplicaciones web públicas son vulnerables a XSS. Bien, este tipo de ataque es bastante antiguo, pero aunque sí que es verdad que es antiguo, han salido evoluciones durante los últimos años, ¿vale? Es decir, ha ido evolucionando hacia, bueno, técnicas cada vez un poco más complejas que interactúan con otro tipo de escenarios, etcétera. Bien, ¿en qué consiste la vulnerabilidad? Pues bueno, la vulnerabilidad es tan básica como que vamos a, como atacantes, inyectar código de scripting, por ejemplo JavaScript, en el navegador de la víctima. Este tipo de vulnerabilidad es un poco diferente a las que vamos a ver a continuación y es un poco especial, ya que es una vulnerabilidad que se denomina una vulnerabilidad del lado del cliente. ¿Por qué? La vulnerabilidad realmente afecta al servidor, ¿vale? El servidor es el que es vulnerable, bueno, la aplicación. Lo que va a hacer es, imaginemos una aplicación que nos pide, por ejemplo, el nombre, ¿vale? O un buscador, que tal vez es más común para la gente. Cuando tenemos un buscador, si nosotros buscamos hola, ¿vale? Esa petición se le envía a la aplicación, se le envía con la palabra hola. La aplicación usa esa palabra hola para buscar en la base de datos y demás donde tenga que buscar y nos devuelve los resultados. Y la página que nos devuelve con los resultados encontrados para la palabra hola son los siguientes. Bien, ese hola es lo que hemos metido nosotros. Entonces, si la aplicación no filtra en el lado del servidor correctamente, ¿vale? Lo que vamos a poder hacer es, en vez de meter simplemente un hola, meter código HTML o código JavaScript, de tal forma que cuando nosotros realicemos una petición maliciosa, el servidor construya la página que nos va a devolver con nuestro código malicioso. De tal forma que cuando llegue a nuestro navegador la respuesta, nuestro navegador coja ese código y lo ejecute, ¿vale? Bien, este tipo de vulnerabilidad vais a ver que existen dos tipos, pero en cualquiera de los casos, nosotros como atacantes vulneraríamos una página, iniciaríamos el ataque y tendríamos que hacer que los clientes visiten esa página, ¿vale? Para ejecutar nuestro código malicioso. Bien, vamos a ver un poco en detalle qué tipos hay. Primero de todos, sería el XSS persistente. Se llama persistente porque la vulnerabilidad se va a almacenar en una base de datos. Pensar, por ejemplo, en una red social como Facebook, LinkedIn, cualquiera similar. Bien, en estos casos, si nosotros quisiéramos poner un comentario y la aplicación no filtra correctamente, lo que podríamos hacer es meter, además de un comentario, meter código HTML y JavaScript que fuera malicioso, por ejemplo, para tomar control del navegador de la víctima, para robarle las cookies de sesión, para hacerle que mine bitcoins, lo que fuera, ¿vale? Bien, ese código malicioso, al introducirlo, realmente la aplicación lo va a guardar en la base de datos. Y cualquier persona que visite esa página va a cargar el código malicioso. Esta es la principal diferencia del XSS persistente, ya que el XSS persistente, la diferencia que tiene es que nosotros vamos a poder ejecutar ese ataque debido a que nosotros tenemos que enviar en un parámetro el payload o digamos el código malicioso, ¿vale? Por ejemplo en el parámetro get, imaginaos un parámetro get, metemos ahí el código malicioso y será mediante ese parámetro, el código get, el servidor cogerá la respuesta, ¿vale? Y construirá la página de respuesta con este código malicioso. La diferencia principal es esa, y es que para poder ejecutar un XSS reflejado, necesitamos que la víctima envíe la petición con el código malicioso. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente con acortadores, enviándole el enlace por correo o similar, ¿vale? Entonces, sin duda, de las dos, la más crítica, la que realmente lleva un mayor riesgo es el XSS persistente, ya que el atacante solo tendrá que explotarlo una vez, eso se guardará en la base de datos de la aplicación y se mostrará y se ejecutará por todos los clientes que visiten la aplicación sin necesidad de que lancen ellos mismos la petición con el código malicioso. Bien, ¿cómo podemos detectar este tipo de vulnerabilidad? Bueno, podemos, viendo el código fuente, normalmente vais a ver en ejemplos siguientes, de vídeos siguientes, tendremos que intentar meter algún parámetro, ver cómo se interpreta en el código que nos está devolviendo y si sería o no inyectable, ¿vale? Básicamente va a ser eso. ¿Qué tipos de XSS tenemos? Múltiples. Tenemos XSS reflejado, persistente, basado en Doom, XSF. Tenemos un montón, ¿vale? Pero realmente los que vamos a ver en profundidad son los dos primeros. Bien, el primero de todos, el XSS reflejado, sigue, digamos, la estructura que hemos dicho. Un atacante identifica una vulnerabilidad, crea el enlace malicioso, ¿vale? Y lo que hace es que le pasa este enlace malicioso a la víctima.
La víctima clica sobre el enlace malicioso y lanza la petición contra la aplicación. La aplicación coge el código malicioso y lo inserta dentro de la página de respuesta que sirve al navegador de la víctima. El navegador de la víctima ejecuta ese código malicioso y envía, por ejemplo, en este caso, las cookies al atacante. Bien, en el caso persistente, sería el atacante identifica la vulnerabilidad, la incrusta en la base de datos de la aplicación vulnerable y cuando un cliente, sin necesidad de interactuar previamente con el atacante, visite la página, por ejemplo, de los comentarios, cargará el comentario con contenido malicioso, lo ejecutará su navegador y esto permitirá que el navegador de forma automática le envíe al atacante, por ejemplo, las cookies. Bien. Luego tenemos el XSS basado en Doom, que esto realmente podríamos decir que es similar al reflejado, con la diferencia de que todo el contenido va a estar dentro de JavaScript, ¿vale? En este caso no lo vamos a atacar tanto, pero bueno, realmente vais a ver que es más o menos lo mismo, ¿vale? Con la diferencia de que se va realmente a modificar el código fuente que tiene la propia aplicación, ¿vale? En cuanto a JavaScript. Bien, y con esto terminan digamos, los ejemplos más simples. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo podemos explotar estas vulnerabilidades realmente. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.